comprenderá el país por medio de ustedes que todavía seguimos muy tristes por la pérdida del gran ministro del Interior, que fue Jorge Larrañaga, que fue para nosotros un amigo, que fue compañero de muchas batallas en el Parlamento y batallas electorales, que tenía la misma actitud que habíamos tenido durante la vida desde que comenzamos a militar allá en la lucha contra la dictadura, y tantas horas vividas con él en los avatares de la vida política. Y por otro lado, tengo el honor de tener el respaldo y la confianza del presidente de la República para continuar su tarea. Hay tres temas que me importan dejar bien en claro frente a la ciudadanía. Son tres definiciones de lo que está pasando. Las políticas de seguridad en el país son del gobierno nacional y del presidente de la República. Estas políticas tienen ejecutores. Tuvo en Jorge Larrañaga un gran ejecutor de las mismas. Y por eso lo extrañamos y lo lloramos. Pero las políticas continúan. Entonces, uno de los temas que tiene que quedar bien claro, que acá hay un elemento de continuidad en las políticas que venía realizando el gobierno y su ejecutor, su gran ejecutor como fue Jorge Larrañaga. La segunda reflexión, que lo hablamos con las distintas autoridades y jefes de policía, es el concepto del respaldo. El respaldo a la institución policial y el respaldo al policía en su accionar. No puede librarse una batalla con éxito si quien comanda esa fuerza no está debidamente respaldando el accionar, por supuesto dentro de la ley y la Constitución. Y en ese sentido, nosotros vamos a continuar la tarea de jugada y la tarea y la impronta de no tener dudas a la hora de tener que respaldar a cada uno de los policías y a cada una de las unidades que daban combate a la delincuencia en nuestro país. La tercera reflexión que nos merece en este momento tener frente a la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo al darnos la confianza de seguir al frente, continuar en una nueva etapa al frente del Ministerio del Interior, es el resultado. El ministro Larrañaga, el presidente de la República, fueron y seguimos siendo muy exigentes con la fuerza en cuanto a tener resultados, porque los resultados nos dan paz y tranquilidad. El respaldo existe y el respaldo exige. Y exige el resultado que nos merecemos los uruguayos para vivir en un país como hace mucho tiempo no vivimos, con la tranquilidad. Creo que la gestión anterior de mi amigo Jorge demostró que se podía lograr darle más seguridad a los uruguayos, y así lo demostró en su accionar y en los resultados. Por lo tanto, con el mismo nivel de exigencia, vamos a pedirle a la fuerza policial el compromiso, la cercanía, la acción social que el Guardia Civil tiene en la sociedad uruguaya. Estamos en el combate contra la delincuencia, pero no podemos olvidar el concepto del Guardia Civil, que es aquel que cuida de nosotros, que nos ampara y nos defiende.
Y por lo tanto nosotros en ese sentido vamos a estar más que comprometidos en la continuidad de una política de gobierno que nació no ahora, sino el 2 de marzo cuando asumió este gobierno, diciendo que se podían hacer las cosas mejor y se hicieron mejor. Estamos teniendo y hemos tenido éxito en la batalla contra la delincuencia y vamos a continuar por ese camino porque es el camino que dio resultado. Muchas gracias, estoy a la orden de cualquier pregunta que se nos quiera hacer. Comprenderán muchos de los periodistas que hoy están acá, que nos han invitado a distintos programas, que les voy a pedir el tiempo necesario como para poder instalarme, conocer más, tener más información para poder responder muchas de las preguntas que quien antes estaba, naturalmente las tenía muy en conocimiento y que a nosotros nos falta la instancia de seriedad, de estudio, de trabajo, como para conocer el estado de la fuerza policial y los problemas que todos los días aparecen lamentablemente en nuestra sociedad. Les voy a pedir tiempo a los efectos de darnos la posibilidad de poder aprender más en esta tarea que ya está todo muy conocido y que genera la continuidad que yo mencionaba al principio de nuestras palabras. Muchas gracias y a las órdenes de la prensa. Abrimos a continuación un espacio de intercambio. Solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenos días, Luca Veloz de TV Ciudad. ¿Habrá algún cambio dentro de la estructura del ministerio? Estamos viendo, por ejemplo, al secretario general, al viceministro. ¿Habrá movimiento dentro de las jefaturas? Eso por un lado. Y ya aprovecho a hacerle otra pregunta. Durante este último tiempo hubo denuncias sobre el trato policial, denuncias sobre algunos operativos. El ministro Larrañaga había defendido la función de los policías. ¿Cuál va a ser su talante en este sentido? Las dos preguntas las contesto rápidamente. Creo que la mesa muestra que no va a haber ningún cambio en las autoridades y en las jerarquías del Ministerio de Interior. Para hablarlo en términos futbolísticos, cuadro que gana no se cambia. Y creemos que hemos tenido éxito en la lucha contra la delincuencia y por lo tanto nosotros no vamos a instrumentar ningún cambio, ni en las jefaturas, ni en el personal de confianza que tenía el anterior ministro, que es ahora de mi confianza. Lo segundo es exactamente las mismas palabras que Jorge estableció como ministro. Seguimos dándole el respaldo a la policía que merece para que esté segura a la hora de tener que combatir a la delincuencia que lamentablemente cada vez está más profesionalizada y mejor armada. ¿Qué tal, ministro? Joaquín de León, de los medios públicos. En estos primeros días, o por lo menos en este contacto que ha mantenido con el presidente de la República, con los jefes departamentales, ¿qué le transmitió como nuevo ministro del Interior? ¿Qué estuvo arriba de la mesa? ¿Qué conversó con los jefes departamentales? Lo primero que tengo que decir es agradecer la confianza política que nos dio el presidente de la República, el respaldo. El Ministerio de Interior es el ministerio por excelencia que da la noción de convivencia ciudadana y de importancia política en el gabinete, sin menospreciar ninguna de las otras carteras. Yo estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y estaba construyendo puentes y carreteras. No sabía que eran justamente para que la caminera y la policía pudiera llegar más pronto al destino que tiene que llegar, y a todos los ciudadanos. Cambiamos de tarea notoriamente, pero el compromiso político es el mismo y agradecemos especialmente la confianza del presidente de la República en esta designación.
Buenos días a todos. Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Al señor ministro preguntarle por, digamos, esa continuidad en cuanto a política contra el narcotráfico. El exministro Larrañaga decía que el narcotráfico era como un delito transversal a todos los demás y por eso era como la raíz a donde combatir. Bueno, preguntarle por esa continuidad y si le merece también algún comentario, por ejemplo, la detención de Moravito en Brasil en estas últimas horas. Y si me permiten, y si tiene autorización, quisiera preguntarle al señor director nacional de policía, para escuchar la palabra de la policía, cuando desde el gobierno se le dice los vamos a respaldar, ¿cuál es la respuesta, cuál es el sentimiento y el compromiso, digamos, que disponen ante nuevas autoridades en este caso? Gracias. Leo, lo primero es, cuando hablamos de continuidad, estamos hablando de continuidad en todas sus políticas. Vuelvo a decir, Jorge fue un gran ejecutor, pero las políticas las establecía él con el presidente de la República. No era un ente autónomo dentro del gobierno. Tiene la impronta de una política en materia de seguridad que se acordó entre el presidente de la República y que implementó el ministro Larrañaga. Eso no cambia. ¿Cambia el ejecutor? Sí, lamentablemente cambia por razones de fuerza mayor. Pero las políticas tienen continuidad, todas ellas. Y el día que hagamos un cambio, vamos a explicarlo por qué. La noticia de Moravito ha sido no solamente acompañada por la misma, o sea, por el impacto de haber encontrado a un delincuente que lamentablemente se fue caminando de la cárcel central. Recordemos el episodio que nos llenó de vergüenza internacional. Esa situación todavía sigue en investigación dentro de la policía, se ha hecho la investigación administrativa del caso y lo que yo rescato es lo que me decía el director general y el subsecretario en el día de ayer, las felicitaciones que recibió el Uruguay por parte de la policía italiana, producto de haber colaborado como se colaboró para dar arresto en el Brasil al señor Moravito. Saquémoslo del señor Moravito. Lo que sí queremos dejar presente es que todavía no tenemos una decisión por parte del gobierno de Brasil si la extradición va a ser hacia el Uruguay o hacia Italia directamente. Eso estamos a la espera de esa decisión y bueno, actuaremos en consecuencia en función de lo que establezcan las autoridades del Brasil. Y quiero aprovechar a felicitar el trabajo policial que ayudó internacionalmente a darle captura a Moravito. Sí, perdón, le voy a pedir que... En respuesta a su pregunta, en nombre de la Fuerza quiero transmitir de que con las directivas que recibimos el 2 de marzo del 2020, que hemos trabajado hasta la fecha, se han logrado objetivos marcados por el señor Presidente de la República y el señor Ministro del Interior, y que esa línea de trabajo va a continuar. El compromiso de la Fuerza es absoluto. No estamos conformes para nada con lo que hemos hecho. Queremos apretar mucho más. La orden es ajustar más todos nuestros recursos en bien de la gente. Y en esa línea estamos, y el señor Ministro, que lo tenemos aquí, le hemos expresado exactamente eso, de que la Fuerza está totalmente alineada y dispuesta a cumplir con los objetivos marcados en 2 de marzo del 2020. No hay mucho más para decir. Estamos todos alineados y comprometidos a mejorar cada día más. ¿Qué tal? Buenos días. Silvana Goicoechea de Subrayado. En esta primera reunión que se mantuvo con los jefes de policía de todo el país, ¿se recibió de parte de ellos algún estado de situación, algún tema que ya se viniera trabajando con el ministro Larrañaga, algún tema que sea preocupación de algún lugar específico, de algún departamento específico?
No, la reunión que tuvimos hace unos instantes era simplemente una reunión con el presidente de la República y quien les habla, dándole un mensaje a los mandos de la policía, a sus autoridades y a los jefes, pero todavía no hemos tenido esa reunión de trabajo que seguramente en la semana que viene la vamos a tener. Tengo un periodo de transición, tengo que terminar de incluso informar en la rendición de cuentas en el Parlamento el año de gestión del 2020 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tengo que informar de lo que está haciendo y las proyecciones que tenemos al nuevo ministro, a el amigo José Luis Falero, y que haré en estos días, y seguramente el lunes que viene estaré al frente del Ministerio de Interior 24/7, ¿no? 24/7, como se trabaja en el Ministerio de Interior, para poder tener las reuniones necesarias para ir teniendo conocimiento real y en tiempo real de la situación del país en la voz de cada uno de los jefes y las autoridades nacionales de los mandos de la policía. Ministro Heber Acosta, de Radio Centenario. El colega recién hablaba de una de las situaciones y planteos que dentro de la criminalidad en general se había atacado, que era el narcotráfico. Otro tiene que ver con el abigeato. Hablando del interior del país, se había dado muy buenos resultados. ¿Hay herramientas para continuar justamente el combate del delito en el interior? Bueno, voy a tener la reunión con la unidad que se creó especialmente en ese sentido. Simplemente hoy he conocido al comisario general, que está, el comisario mayor que está al frente de él, acabo de saludarlo. Es una gran tarea, nueva y importantísima tarea que generó e impulsó con mucho énfasis nuestro amigo Jorge Larrañaga, y naturalmente le vamos a dar continuidad, como dije, en todas estas políticas. Pero para poder informarlo bien, le voy a pedir algunos días como para que tengan la oportunidad de poder hablar con el comisario mayor. Buenas, aquí Joaquín Pisa de Radio Universal. Dos preguntas. Primero, si ya tiene pensado algún plan a corto plazo, más allá de las reuniones que se van a realizar en estos próximos días, como usted decía. Y lo segundo, usted habló de continuidad, pero ¿no piensa darle una impronta propia de su parte, de su personalidad, a lo que puede ser este ministerio, más allá de todas las políticas que se vienen continuando del proceso de Larrañaga? Sí, nosotros estamos diciendo claramente lo que son las políticas. Las políticas no son aisladas ni son de los ministerios. Yo no tenía una política en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino era consensuada en función de las políticas de todo el gobierno y sobre todo de las directivas del presidente de la República. O sea, esas no cambian, esas continúan. Hay estilos distintos, hay formas de ser distintas, que iremos o irán conociendo en la medida de que vayamos ejerciendo esa conducción, esa ejecución de las políticas. Naturalmente que hay una impronta personal diferente, no éramos iguales con mi amigo Jorge Larrañaga. Por suerte tengo buen diálogo en el sistema político, pienso tener reuniones con todos los partidos políticos, pienso tener reuniones institucionales, como es con la Fiscalía, como es con la Suprema Corte de Justicia, con los sindicatos policiales, con todos los que de alguna manera hacen a la vida de la tarea tan grande y tan importante como es darnos la seguridad que todos nos merecemos. Hay una impronta personal diferente, sí, pero la política es la misma. Las políticas no las trazan los ministros, es en acuerdo con el presidente de la República y muchas de ellas fueron escritas en el plan de gobierno cuando lo propusimos electoralmente.